Entonces ahora estamos preparados para pensar cómo la intermediación financiera afecta la transmisión de la política monetaria, el ciclo económico y en general cómo cambia nuestra visión o debería cambiar nuestra visión cuando tomamos en serio el tema de la intermediación financiera. Bueno, en primer lugar, lo que es importante es tratar de entender cómo cambia el spread exigido durante el ciclo. Obviamente, si en la parte mala del ciclo el spread exigido es mayor, el ciclo se va a hacer más pronunciado, más amplio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si cae la productividad, la economía se contrae, la brecha se hace negativa, pero si sobre eso agregamos que la capacidad de los bancos para entregar crédito se reduce, bueno, vamos a tener un impacto mayor sobre la actividad. Y eso es justamente lo que ocurre. Típicamente, shocks que hacen que la economía le vaya más mal, shocks negativos, también dificultan o limitan la capacidad de los intermediarios financieros de prestar, lo que se transforma en un spread más alto, y entonces no solamente tenemos una caída en el spread una caída en la intermediación producto de que la oferta de fondos prestables cae y la demanda por financiamiento aumenta, lo que típicamente generaba en el modelo sin fricciones pasar, no sé, de una economía como A a una economía como B, donde había menos intermediación y más tasa. Bueno, no solo eso, lo que ocurre en el caso en que hay intermediación financiera es que sobre ese fenómeno además hay un aumento del spread exigido. Entonces la caída en los fondos prestados aumenta y haciendo más pronunciado el ciclo. Esta idea entonces de que el ciclo económico se exacerba producto de las fricciones financieras se conoce como el acelerador financiero. Una idea muy importante en economía que ha sido muy analizada, estudiada, entre otros por Ben Bernanke, premio Nobel de Economía y expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, primer punto, acelerador financiero, fricciones financieras exacerban el ciclo económico. Segundo punto, y bueno, acá está actuando evidentemente un nuevo canal, y ese canal es lo que conocemos como canal del crédito, ¿verdad? Lo habíamos mencionado un poco en el video anterior, pero fíjense que acá también vemos como el canal del crédito es un canal que existe en la economía y que está funcionando por distintos shocks, no solo shocks de política monetaria. Los shocks de política monetaria tienen ahora este canal adicional, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido que subo las tasas, baja el PIB y esa baja en el PIB a su vez genera un aumento del riesgo y típicamente un aumento de el spread exigido, potenciando el efecto de la política monetaria sobre el ciclo económico en este caso. Pero ese canal funciona con cualquier otro shock en general, porque los shocks de la economía que hagan que la economía esté peor típicamente van a generar estos aumentos en el spread exigido, potenciando el efecto negativo de cualquiera sea el shock. Ahora, otra cosa que aparece obvia en este contexto es que podemos tener shocks directos a la intermediación financiera. Es decir, por razones exógenas, los spreads exigidos pueden aumentar. Lo que estábamos hablando antes era la reacción endógena de los spreads frente a perturbaciones en la economía. Pero puede ser que por distintas razones esos spreads
aumenten y eso genere parte de cambio en las decisiones de los agentes y genere parte del movimiento cíclico de la economía. Esta idea de que son shocks financieros drivers importantes del ciclo económico ha sido analizada por muchos académicos. Ahí les pongo algunos ejemplos de papers importantes sobre el tema. ¿Cómo se refleja esto en los modelos nuestros? Bueno, en el modelo neokeynesiano tradicional, esto va a aparecer como un shock negativo a la curva IS, un shock negativo a la demanda agregada, entonces una perturbación adicional respecto de la cual tenemos que tener ojo cuando estemos analizando el ciclo. Cualquier cosa que afecte la intermediación o la capacidad de intermediar recursos de los bancos y otros actores financieros va a generar un ciclo económico. Y según estos autores y otros más, es una fuente importante de variación en el ciclo económico. Entonces, fíjense que los efectos de la intermediación financiera a veces son de amplificar los impactos de la política monetaria, pero a veces también pueden ser de disminuirlos, porque una misma tasa de interés puede estar asociada con menor intervención financiera, con menor, intermediación financiera y por lo tanto con una menor entrega de crédito y un peor desempeño de la economía. De hecho, en casos más extremos, uno puede imaginar casos en que la política monetaria se vuelve poco eficiente o poco eficaz, mejor dicho, en el sentido que el Banco Central puede bajar las tasas, pero si por diversas razones los intermediadores financieros no están dispuestos a intermediar esos recursos, entonces el efecto de la tasa sobre la economía va a ser más pequeño, porque una baja en la tasa no se va a traducir en mayor entrega de créditos. Entonces, los temas de intermediación a veces amplifican el ciclo, la mayor de las veces, pero cuando hay problemas en el sector mismo, podemos tener situaciones donde las bajas de tasa no se transmiten con fuerza a el resto de la economía simplemente porque no se produce la intermediación que debería producirse. Analíticamente o más visualmente quizá podemos pensar en este gráfico como una manera de interpretar lo que estamos diciendo en esta sección. Lo que está arriba en naranja es el ciclo económico sin fricciones financieras, en azul el ciclo económico con fricciones financieras. En promedio, como muestran las líneas punteadas, ¿verdad? El ciclo sin fricciones financieras la economía, más que el ciclo, la economía sin fricciones financieras es una economía, por decirlo así, más grande. O puesto de otro modo, hay un efecto negativo promedio de la existencia de fricciones financieras por la simple razón de que la intermediación es menor cuando hay fricciones. Pero no solo eso, sino que además el ciclo económico, es decir, como el alto y el bajo que alcanzan esta olita, se amplifica. En ese sentido, las fricciones financieras amplifica el ciclo económico. Por eso, aquí en la parte naranja, la amplitud de la onda es más pequeña que en la parte azul. Y además, en ambos casos, obviamente, tenemos esta diferencia entre el PIB que habría en una economía de precios flexibles y el PIB efectivo, la brecha. Bueno, con fricciones financieras también es probable que esa brecha sea también más grande en el ciclo económico, porque hay una interacción entre rigideces de precio y las rigideces financieras. Entonces este gráfico nos muestra esquemáticamente un resumen de lo que hemos hablado. Las fricciones financieras tienen efectos en promedio negativos, además amplifican el ciclo económico, acelerador financiero, y por último también pueden ser fuentes ellas mismas de fluctuaciones cíclicas.